Bienvenidos nuevamente a esta segunda lección de Teología del Espíritu Santo. Y en esta clase vamos a hablar del credo de los apóstoles y el concepto teológico de la Trinidad. Hay 3 religiones monoteístas en el mundo y muchas religiones politeístas. Las religiones monoteístas adoran a un Dios, mientras que las religiones politeístas adoran a muchos dioses. Ejemplo, los griegos adoraban a un panteón de dioses que incluía a Diana y a Hércules. Los hindúes adoran a decenas de miles de dioses. Las 3 religiones monoteístas son el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Y en el Islam vamos a ver que los musulmanes creen que Alá es el creador. No creen que Alá tenga o pueda tener un hijo. Los musulmanes creen que Jesús fue un profeta como lo fueron David, Moisés o Abraham. No creen que Él es el Hijo de Dios. Esto hace que sea muy difícil ganar musulmanes para el Señor. Si vemos en el judaísmo, Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Todos los judíos creen que hay un Dios con muchos nombres como Yahweh, Elohim y El Shaddai. Muchos judíos no están dispuestos a creer que Jesús era el Hijo de Dios, igual que a Dios, porque creen que Dios es uno solo. En el cristianismo ortodoxo y evangélico, los cristianos ortodoxos y evangélicos creen en la Trinidad de la deidad. Un Dios que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y entendemos que este es un punto controversial con la Iglesia Pentecostal Unida, que se conoce como la UPC, una denominación cristiana pentecostal unitaria apostólica que enseña que Dios es el Padre y Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo, que se manifestó de diferentes maneras en diferentes momentos de la historia. Sin embargo, necesitamos leer y escuchar lo que el Señor está hablando. Cuando Él dice en Deuteronomio 6:4, escucha Israel, oye Israel, el Señor tu Dios uno es, está hablando de una palabra hebrea que se llama Ejad, y esa palabra habla de unidad. Y cuando hay esa unidad, una misma meta por alcanzar, no se pierde la individualidad de la persona, sino que somos un grupo de personas que tenemos una misma mente, un mismo corazón, un mismo objetivo, una misma mente. Aunque hacemos lo mismo y nos movemos en esa unidad perfecta, seguimos siendo personas individuales. Y creo que esto es algo tremendamente importante para nosotros como hijos de Dios comprender. Hay un choque de teología a partir del Nuevo Testamento. Marcos 1:1 dice: el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesús fue identificado por los apóstoles, por discípulos, por los que sanó, por el ángel Gabriel y en los escritos de Pablo como el Hijo de Dios. Juan 1:34 dice: y yo le vi, estoy siendo un testigo ocular y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Existe una división entre los cristianos pentecostales, los que creen en la triunidad o la Trinidad de Dios, y los que creen en la singularidad o unidad apostólica de Dios. Ahora, es importante también entender que no se trata de ver quién tiene la razón o quién sabe más Biblia, se trata de comprender a Dios. Porque de esta manera, cuando nosotros tenemos el conocimiento correcto, podemos aplicar ese conocimiento a nuestro diario vivir y así enriquecer nuestra vida. Las congregaciones, por ejemplo, de la UPC no creen en la Trinidad y enseñan en contra de ella, mientras que la Iglesia de Dios, las Asambleas de Dios, la Santidad Pentecostal, la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular y el Movimiento Carismático enseñan acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este problema surge especialmente en la fórmula que se utiliza para el bautismo en agua.
El Evangelio de Mateo instruye que el bautismo se haga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según podemos ver en Mateo 28:19. Mientras que varias veces Pablo menciona el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Y esto lo podemos ver en Hechos 2:38. Hechos 19, versos 5 y 6, Romanos 6:3 y Gálatas 3, 26 y 27. Dice Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y también Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para cerrar la brecha entre estas denominaciones, muchas iglesias usan la frase, yo os bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Señor Jesucristo y en el nombre del Espíritu Santo, combinando ambos conceptos. El credo de los apóstoles, y pueden leerlo en el material de la clase, es una declaración teológica de creencias que se desarrolló en el año 340 después de Cristo y fue enviada por Ambrosio al Papa Ciricio para ser utilizada en las iglesias occidentales. Hoy en día, este credo es utilizado por católicos, luteranos, anglicanos y presbiterianos. En este credo, la palabra católica no hace referencia a una denominación. ¿Por qué? Porque en ese momento significaba simplemente la Iglesia universal. El credo de los apóstoles fue la primera declaración de fe que unió al cuerpo de Cristo. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la Trinidad. Esta palabra que puede causar confusión y muchas personas tienen problemas con ella. La palabra Trinidad no se encuentra en el Nuevo Testamento, es simplemente un término teológico. Esta palabra Trinidad se traduce de la palabra griega trios y la palabra latina trinitas. La creencia de la Trinidad sostiene que Dios es tres personas distintas, consustanciales o hipóstasis. Según el diccionario de Oxford, la palabra consustancial significa de la misma sustancia o esencia, usada especialmente de las tres personas de la Trinidad en la teología cristiana. Ellos son iguales en sustancia y en esencia, pero son tres personas diferentes. Según el diccionario de Oxford, en la doctrina de la teología de los trinitarios, la palabra hipóstasis significa cada una de las tres personas de la Trinidad en contraste con la unidad de la deidad. En el trinitarianismo, Dios es el Padre, Dios tiene un Hijo que se llama Jesucristo y Dios tiene una persona, el Espíritu Santo, a quien envía para hacer su obra en la tierra. El himno titulado Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, contiene la frase Dios en tres personas, Santísima Trinidad. La palabra Trinidad fue utilizada por primera vez por los padres de la iglesia primitiva. Teófilo, del 168 al 183 después de Cristo, y Tertuliano, 220 años después de Cristo. No mucho después del fallecimiento del apóstol Juan, quien escribió el libro de Apocalipsis. A medida que los primeros padres estudiaban las Escrituras, se les ocurrió una palabra para describir la naturaleza de un Dios que se manifiesta como tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En realidad son inconfundibles. Aquellos que creen en la deidad manifestándose como tres personas distintas son llamados trinitarios. En contraste, alguien no trinitarista cree que Dios es una sola persona. Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. El tema del trinitarismo versus el no trinitarismo ha sido un debate teológico durante muchos años, especialmente en los Estados Unidos. Lo que sigue es la base bíblica para el concepto de tres en unos, y creo con todo mi corazón que cuando hay este tipo de situación donde hay diferentes opiniones, necesitamos ir a la palabra.
la palabra de Dios siempre nos va a guiar a toda verdad. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de esto? Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu y el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. ¡Qué verso tan poderoso! Esto debe sacar toda duda de nuestro corazón, y no debemos necesariamente ir o creer las opiniones de los hombres, sino primeramente debemos ir a la palabra. Juan 1, versos 1 al 3 y 14 dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto fue en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Juan no estaba identificando 3 nombres, sino 3 personas: el Padre, el Logos, Jesús, y el Espíritu Santo. Las personas no trinitarias dirían que estos son simplemente nombres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, cada uno de ellos tiene distintos pronombres masculinos. Él se usan para identificarlos aquí y a través del Nuevo Testamento. La Trinidad de Dios en el Antiguo Testamento, vamos a ver qué dice la palabra desde el principio. Porque la Trinidad de Dios se encuentra en los primeros 3 versículos de la Biblia. Es como una introducción donde el Señor nos está diciendo: estos somos nosotros. Mucho gusto. Dice Génesis 1, del 1 al 3: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. En este primer versículo, la palabra hebrea para Dios es Elohim, que es un nombre común para Dios en el Antiguo Pacto. En el segundo versículo, la palabra hebrea para Espíritu de Dios es Ruach. Esta es la misma palabra usada en todo el Antiguo Pacto para la persona del Espíritu Santo. La verdadera pista está en el tercer verso, porque la luz no se refiere al sol y la luna. Abra su Biblia en este momento. Por favor, diríjase a Génesis y vea que la luna y las estrellas no aparecieron hasta el 4º día de la creación. Así que en este tercer verso vemos que la luz a la que se refiere la Escritura no está hablando ni del sol ni de la luna, no está hablando de las lumbreras. Esta es la parte del misterio de Dios que el apóstol Juan escribió en su evangelio en Juan 1, del 1 al 5. Dicen: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Estos primeros versículos del libro de Juan hacen referencia a la historia de la creación, no a la aparición de Jesús en la tierra en los días de Juan. El rabino Yehuda Getz dijo que la luz en la creación era muy misteriosa, una manifestación de Dios de algún tipo. Los creyentes saben que el Verbo hecho carne fue una manifestación de Dios en la persona de Jesucristo. La Trinidad también se encuentra más adelante en el mismo capítulo, cuando Dios crea al hombre. Génesis 1:26 dice así: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Los pronombres nosotros y nuestro son pronombres personales plurales que siempre se refieren a más de una persona. No hay errores
en la palabra de Dios. Dios no dijo, déjame hacer al hombre a mi imagen conforme a mi semejanza. La interpretación rabínica de los pronombres plurales en Génesis 1:26 es que se refieren a Dios y a los ángeles que estuvieron presentes en la creación. Los rabinos usan el siguiente versículo en Job para apoyar su posición. ¿Y qué dice este Job 38, versos 4 al 7? Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan junto las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. La frase hebrea Ben Elohim, que se traduce como hijos de Dios, se encuentra 4 veces en la Biblia refiriéndose a los ángeles. En Isaías 14:12 se hace referencia a Lucifer como el hijo de la mañana. Debemos entonces recordar que Satanás es un ángel que cayó del cielo antes de que Adán fuera creado. Las estrellas de la mañana y los hijos de Dios son tipos de ángeles, por lo que los ángeles estuvieron presentes en la creación. Si bien los ángeles estuvieron presentes en la creación, el problema con la interpretación rabínica es que los ángeles no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Los ángeles llamados querubines son los que tienen 4 cabezas, las de buey, águila, león y un hombre, y pies que parecen de bronce de vaca. Ezequiel 1:10. Los ángeles llamados serafines son los que tienen 6 alas, 3 a cada lado, según Isaías 6:2 y 3 y la descripción de Apocalipsis 4:8. Los ángeles son espíritus y Dios es un espíritu. Sin embargo, los términos usados para describir a Dios son similares a los de la forma humana. En el relato de la creación de Génesis, Dios tiene una forma. El Espíritu Santo tomó algún tipo de forma y la luz toma algún tipo de forma. Si vemos Apocalipsis 4:2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. La versión en inglés dice, entonces lo pusieron en custodia hasta que la mente del Señor fue mostrada a ellos. Los siguientes versículos que comparan las características del hombre con las características de Dios no son metafóricos. Ahora vamos a ver el rostro de Dios. Números 6:24 al 26. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. También podemos ver el dedo de Dios, Lucas 11:20. Dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Podemos ver también la mano del Señor. En Ezequiel 1:3 dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar, y vino allí sobre él la mano de Jehová. También hace alegoría al brazo del Señor, Éxodo 6:6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Podemos también ver los ojos del Señor, Zacarías 4:10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Los oídos del Señor. Primera de Samuel 8:21 dice, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Dios escucha cada palabra que sale de nuestra boca. La boca del Señor, Isaías 45, dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado.
la mente del Señor, Levítico 24:12, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Ahora vamos a ver el corazón del Señor. Ezequiel 28:2 lee así: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor Dios, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy Dios en el trono de Dios, estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Ahora, cuando miramos estos versos y los estudiamos cuidadosamente, vamos a entender o darnos cuenta de que no son metáforas ni analogías. Dios no es una masa resplandeciente sentada en un trono. Si bien el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, esto no significa que los hombres sean pequeños dioses. Cuando el espíritu se separa del cuerpo, la persona todavía se ve como es ahora. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, no estaba hablando a los ángeles, hablaba de sí mismo y del Ruaj, del Espíritu Santo y de la luz, la palabra de Dios que es Jesucristo. Y dijimos anteriormente que esto lo podemos ver en Génesis 1, del 1 al 3 y en Juan 1, 4 y 5. Entonces, creo que en este punto de la lección podemos dar por sentado o por hecho que hay tres personas distintas obrando en la creación. Los pronombres personales plurales, por ejemplo, nosotros y nuestro, se refieren al Padre en Génesis 1:1, al Espíritu Santo en Génesis 1:2 y a la palabra o a Cristo en Génesis 1:3. En el Shema, que es el verso de Deuteronomio 6:4, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esa palabra hebrea para uno es Ejad, y esa palabra Ejad se encuentra 1360 veces en el Antiguo Testamento. En la Torá, la palabra Ejad se traduce 387 veces como uno y 687 veces como uno o un total de. Juan 17, 11, 26. De acuerdo con la Escritura, el número 1 representa unidad. Ahora, ¿cuál es el significado de esta palabra unidad? Dice, propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. Donde hay unidad se es indivisible. Este número está asociado con la divinidad, con supremacía. Habla de Dios, así como dice Deuteronomio 6:4. El número 1 es el primer número natural desde donde se derivan o se constituyen los demás números. El ser uno no implica falta de identidad o diversidad. No anula la singularidad del individuo como hablamos anteriormente. Cuando vemos el ejemplo de un matrimonio, vamos a ver, por ejemplo, que dice que somos uno con nuestro cónyuge, pero cada uno, aunque somos uno, retenemos nuestras características, nuestra identidad. Y esto es un concepto extremadamente importante para nosotros comprender. El significado de singularidad dice, elemento diferenciado y completo que forma parte de una serie o de un conjunto. Por ejemplo, en el ámbito militar se trata de una división o un grupo y este está compuesto de diferentes individuos con recursos humanos y materiales y estos permiten que la unidad funcione como se espera para conseguir los objetivos o metas establecidos. En una unidad pueden haber ingenieros, pueden haber médicos, pueden haber camiones, pueden haber barcos, diferentes rangos, pero son uno en planificación y ejecución. ¿Por qué? Porque el objetivo es alcanzar una meta. Y esto describe al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La esencia de la unidad proviene del término uno. Un solo elemento es estar unidos aunque somos individuales y diferentes para lograr un objetivo en común. ¿Por qué iba Dios a clarificarle a Israel que Él es uno?
Esto es algo que se sobreentiende a menos que ellos hayan experimentado la realidad de la divinidad, llegando a conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y para erradicar toda confusión, establece que ellos, aunque son personas individuales, tienen objetivos y metas exactas. Ellos son indivisibles y perfectos en unidad, son Ejad. ¿Cuál es la meta? Salvar al hombre del infierno y restablecer el diseño original de Dios a través del establecimiento del reino de Dios en Cristo Jesús. Cuando se usa la palabra Ejad en Génesis 2:24, el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto no significa un solo cuerpo físico. El hombre y la mujer son dos personas separadas, pero son uno en unidad de espíritu, alma, corazón, mente, pensamiento, voluntad, emociones, amor y deseos. O al menos ese es el diseño de Dios. La palabra Ejad también se usa en Génesis 11:6. El pueblo era uno cuando construyeron la Torre de Babel y era una multitud de personas que estaban unidas por una meta. Jeremías 32:39 usa la palabra Ejad cuando declara que Dios le daría al pueblo de Israel un solo corazón. No tenían un solo corazón físico, obviamente, sino corazones individuales en unidad. En Génesis 11:7 Dios dice: descendamos y confundamos su lengua. ¿Quiénes son nosotros? Los tres que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, según 1 de Juan 5:7. Desde Adán hasta la Torre de Babel, todos los seres humanos hablaban un mismo idioma. Y en el día de Pentecostés, después de haber sido llenos del Espíritu Santo, un grupo de hombres que hablaban básicamente un idioma comenzaron a hablar en 16 idiomas. Y eso lo encontramos en Hechos 2, del 8 al 11. Me parece algo maravilloso. En la Torre de Babel, cuando Dios dijo: descendamos y confundamos su lenguaje, Él no estaba hablando a los ángeles. Es importante respetar a los que tienen fórmulas bautismales diferentes, porque la obediencia a Dios es más importante que discutir doctrinalmente. El Espíritu Santo es una persona distinta e individualmente separada, pero uno en unidad, propósito y voluntad con Dios, tal como dos individuos que se vuelven una sola carne. Hay unidad perfecta en la Trinidad de Dios. Bueno, hemos llegado al fin de esta segunda clase. Espero que usted esté siendo bendecido y enriquecido a través de esta impartición y nos vemos en la próxima clase. Shalom.